Bien, muy buenas. Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema que habíamos desarrollado en el libro. Sí, en la clase anterior habíamos visto cómo armar una compuerta lógica, sí, utilizando en este caso el integrado 74LS04, que era una compuerta lógica NOT. Habíamos visto sobre algunas actividades en el tema de lo que son las diferentes familias lógicas, y el trabajo de la actividad consistía en armar el circuito que tenemos en la gráfica en la parte de acá abajo, la figura 3.12 que les decía que tenemos que desarrollar. Bien, el circuito consta de una fuente de 5 voltios que nosotros la vemos aquí, una compuesta lógica NOT. Si a la salida de la compuesta lógica NOT tenemos un voltímetro de corriente continua hacia tierra y conectado a la salida, un amperímetro de corriente continua, una resistencia R1 que era la resistencia que íbamos a cambiar, ¿no es cierto? Y que ahí íbamos a ir variando. Eran resistencias con valores que iban fluctuando desde 220 ohmios, 180 ohmios, 150 ohmios, 120 ohmios, 100 ohmios. Sí, y en lo posible íbamos a ir bajando hasta que el valor que tengamos aquí supere los 0.8 voltios. De esa manera, el momento en que íbamos cambiando, íbamos a ver en el voltímetro qué tensión de salida había y en el amperímetro también qué intensidad de corriente de salida se tenía como medición. Recordar que los 5 voltios que tengo están acá son los mismos 5 voltios de aquí, por lo tanto, tendríamos que cruzar un cable nada más y alimentar de la misma fuente de 5 voltios. Yo me he adelantado en la simulación justamente que les decía que les iba a indicar. Y hay algo importante que anotar, ¿no? La salida de una puerta lógica debe tener siempre un valor inferior a 0.8 voltios para un nivel de salida que sea cero lógico. Si es que el nivel de salida de la compuerta lógica supera los 0.8 voltios, esto quiere decir que la salida no es ya un cero lógico, sino se puede considerar un uno lógico. ¿Sí? Esto se cumple dentro de una zona de trabajo, como decíamos. Para ello se va a montar o simular en el ordenador en la gráfica de la siguiente figura, ¿no es cierto? En donde vamos a medir la tensión de, sí, a través del circuito con un voltímetro y la corriente o la intensidad de corriente eléctrica a través de un amperímetro de corriente continua que sale del inversor con cada uno de los valores de resistencia que nosotros probemos y luego los anotamos, sí, básicamente en la tablita en el lugar destinado para cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces yo me adelanté ya desarrollando la simulación como ustedes la ven aquí. Sí, nosotros ya nuevamente lo vamos a desarrollar con ustedes para que se fijen, ¿no? Tengo una fuente de voltaje de 5 voltios, tengo la tierra, tengo un voltímetro de corriente continua, tengo un amperímetro de corriente continua, una compuerta lógica o integrado NOT. Sí, yo le adicioné un pequeño LED, ¿ya? Y la resistencia acá que le he estado probando. Además, le coloqué mi nombre en la parte de acá arriba para poder, sí, analizar. Voy a señalar todo esto y le voy a suprimir para volver nuevamente a hacer, sí, la inicialización de todos los elementos. Entonces, básicamente, recuerden, yo nuevamente les voy a sacar para que se fijen cómo es. Si una vez que abrimos nuestro Proteus, nos vamos al Peak Devices acá, ¿no es cierto? Hago clic en Peak, en la P, perdón, y de aquí voy a escribir V-Source para la fuente. V-Source, ¿sí ven? Tengo mi fuente de voltaje, pongo aceptar, ¿sí? Y esta es mi fuente de voltaje. Por defecto, siempre la fuente viene una fuente de 5 voltios. Por lo tanto, hago clic sobre el número 1 y elimino este y le pongo 5 voltios, ¿no? Tengo colocado de esta manera, perfecto, ¿ya? Y luego voy así a colocar la compuerta lógica. La compuerta lógica acá la tengo ya sacada, sin embargo, aquí está NOT, sin embargo, nuevamente voy al Peak Devices y escribo simplemente el nombre de la compuerta lógica NOT, ¿sí? Me sale directamente Simple Digital Inverter o invertidor digital simple. Tengo ahí, coloco aceptar y le coloco la compuerta lógica de esta manera, ¿sí? Tal como en la gráfica, si ustedes se fijan, tengo los 5 voltios del positivo de la fuente de 5 voltios a la entrada de la compuerta lógica. Entonces simplemente hago clic en los terminales y automáticamente el Proteus me crea el cable. En la parte de abajo del negativo tengo que colocar la tierra, entonces me voy a la parte izquierda de estos menús, a donde están esas dos barritas que dicen Terminal Mode, hago clic ahí y escribo o hago clic en Ground, nada más,
para que me salga la tierra. Me voy a la plantilla, hago clic y sobre el elemento ya tengo, ¿no es cierto? Nuevamente los terminales, hago clic y uno la tierra con el negativo de la fuente. Perfecto, estoy ya armado esta parte de aquí. ¿Sí? A la salida voy a conectar un voltímetro de corriente continua, ¿sí? Y este le voy a mandar también a tierra, ¿sí? Entonces es lo que voy a hacer acá. Para sacar el voltímetro me voy a la parte de acá abajo donde que dice Virtual Instruments Mode. Es similar a una gasolinerita y aquí encuentro DC Voltmeter, ¿sí? Voltmeter dice aquí y le coloco en la parte de acá abajo. Este es mi voltímetro de corriente continua que dice DC corriente directa. A su vez también igual el negativo del elemento le voy a conectar hacia tierra y el positivo le voy a conectar hacia la salida de la compuerta lógica, ¿sí? En la parte concerniente de la gráfica, si ustedes se fijan, ya tengo esta parte. Me voy ahora a lo siguiente. Voy a colocar el amperímetro de corriente continua y lo posterior voy a hacer la resistencia, colocar la resistencia y el cable que va conectado a los 5 voltios de la fuente. Sí, entonces me voy así mismo hacia acá y estaba señalado, ¿no es cierto?, nuestro Virtual Instruments Mode y voy acá donde dice DC Ammeter y señalo ese es mi amperímetro de corriente continua, lo coloco aquí, si ustedes ven, y hay algo que notar en la gráfica, fíjense en el circuito. El circuito está conectado de esta manera, por lo tanto, yo tengo una fuente de 5 voltios positiva en esta posición, ya, y ya, Papi, la bendición. La bendición. Papi. Continuemos. Entonces les decía que voy a colocar el amperímetro, pero me tengo que fijar que el positivo de la fuente que está conectada al amperímetro acá, ¿no es cierto? Sí, está a este lado. Por lo tanto, el amperímetro, si ustedes se fijan, el amperímetro tiene polaridad, positivo y negativo. Entonces, el amperímetro debería estar el terminal positivo a este lado para conectarse hacia la fuente positiva. Hago clic sobre el elemento de medición y clic derecho y veo esta palabra que dice X-Mirror. Si ustedes se fijan, al hacer clic, miren, el negativo está a la derecha. Hago clic ahí y ¿qué pasó? El negativo se puso a la izquierda. De esa manera el positivo ahora ya está al otro lado y aquí yo puedo conectar la fuente de 5 voltios con la resistencia correcta y el negativo del amperímetro se conectaría hacia el final de la compuesta lógica. ¿Ya? Listo, entonces básicamente tenemos eso. Ahora sí vamos a ir conectando las diferentes resistencias que nos habían pedido, ¿no? 220, 180, 150, 120, 100 ohmios, ¿sí? Y me voy a ir fijando en lo siguiente, ¿no? Voy a colocar la primera resistencia, si alguien no sabe o no se recuerda. Voy a hacer nuevamente, cuando ustedes vean que solo sale Instruments, no le sale la P y la L, tengo que señalar acá Components Mode y ahí me salen. Si ven, vuelven nuevamente a la posición original. Hago clic en la P y me voy a escribir resistors, ¿ya? Y en resistors luego bajo hacia la subcategoría y en la subcategoría escojo chip resistor a medio vatio 5%. Esta es la única opción de la subcategoría que me permite tener valores diferentes de resistencias mínimas desde un 10 ohmios, sí, y hasta valores muy grandes, ¿no? Si ustedes luego pueden, vayan cambiando. Por ejemplo, si me pongo a un cuarto de vatio, miren la primera resistencia que tiene es simplemente de 120 ohmios. Comienza desde ahí hacia arriba, ¿sí ven? Sí, este va bajando, pero a su vez el momento en que baja, va elevando los valores de las resistencias que vamos a encontrar. Sí, asimismo la de un cuarto de vatio, sí, y por lo tanto entonces miren, por lo general la de medio vatio 5% es la más completa, ¿no? Es básicamente, sí, la que tiene mejores y más grandes resultados. Entonces, yo buscaba una resistencia, que en este caso era la resistencia de 220, ¿no? Me voy para acá y busco en orden descendente 222, aquí está, 220, 200, señalo y pongo aceptar. Ya tengo mi resistencia de 220 ohmios aquí, ¿no es cierto? Si no estoy mal es de esta, ustedes pueden irse fijando al momento en que ya van llenando, en la parte del recuadro que les asoma está ahí res 200 ohmios, ¿sí ven? En la parte inferior de la, sí, res 220 ohmios, ahí está. Escojo
la de 220 y le coloco en esta parte. Clic derecho, rotar en sentido de las manecillas del reloj y ya tengo colocada la resistencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Señalar y unir la resistencia con la salida del amperímetro, en este caso sería con el positivo del amperímetro, y la entrada de la resistencia la tengo que conectar al terminal de 5 voltios de esta manera, ¿sí? Listo, y ya tengo hecho el circuito, ¿ya? En teoría, prácticamente el circuito estaría hecho completo, como les dicen en la gráfica de la práctica. Sin embargo, yo voy a adicionar un poquito, voy a moverle un poquito más acá para darme un pequeño espacio, ¿no es cierto? Si es así, antes de colocar algo más, voy a poner stop y voy a poner play para que ustedes se fijen. Entonces, ¿qué sucede? El momento en que comienza la simulación, los 5 voltios se distribuyen hacia la compuerta lógica. Como es una nota, aquí tengo un 1 lógico, se convierte en un 0 lógico y llega hacia acá. Sí, sale un 0 lógico. Sin embargo, el 1 lógico o los 5 voltios se van por la parte de acá arriba, sí, llegan a la resistencia de 220 ohmios, bajan por aquí y alimentan, o no sé, el amperímetro, sí, pasan por el amperímetro, alimentan al amperímetro, y aquí yo tengo ya una corriente que es la corriente que está dada por la resistencia, que es de 0.02 amperios. Acuérdense de eso. Si usted se fija, es una conexión en serie, ¿no? La salida de la resistencia, la entrada del amperímetro, la salida del amperímetro sigue el camino hacia la otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Miren, si tengo una corriente de 0.02 amperios y un voltaje de 0,02 voltios. El voltímetro, en cambio, está conectado en paralelo, el negativo con el negativo y el positivo a la salida de la compuerta lógica, ¿no es cierto? Entonces, anoto ese valor. Con una resistencia de 220 ohmios, tengo un voltaje de 0.02 voltios y una corriente de 0.02 amperios. Mi primer, sí, valor o los primeros valores que tengo, sí, mi primera medición que he hecho. Y luego voy bajando, pongo stop, ¿no es cierto? Ya tengo 220 en los valores de las resistencias que nos dan como R1, me dan 220, 180, 150, 120 y 100. ¿Sí? Me voy básicamente a eliminar esto. Cojo, señalo, clic derecho y pongo Delete Object. Se eliminó. Y voy a buscar directamente para hacerlo más preciso. 330, 47, 180, 200. 100 ohmios. Aquí está la última resistencia. ¿Sí? Creo que esta de acá es la de 10 ohmios. Ya, 120 ohmios. Voy a coger la de 100 ohmios. Señalo la de 100, coloco en la parte, sí, roto en sentido de las manecillas del reloj. Le arrastro un poquito acá para poder conectarle. Si deseo, puedo bajarle, no hay problema. Y uno los terminales de la resistencia con el positivo. Perfecto. De esta manera. Muy bien. Y fíjense en los valores que yo voy a obtener acá. Pongo play y miren, ya subió el valor. Sí, si no estoy mal era 0.02, ahora ya tenemos 0.05 voltios. ¿Sí? Sin embargo, el valor todavía no supera el 1 voltio, ¿no? Ni los 0.8 voltios que nos decían que debía haber aquí para que cambie el estado de la compuesta lógica. ¿Cómo puedo finalizar? Si ustedes tendrán que ir completando los valores intermedios, ¿sí? De 180, 150, 120. Yo hice el primero y hago el último, ¿no? Cambiando las resistencias básicamente, pero vamos a adicionar algo más. Voy a colocar al final de la compuerta lógica una pequeña resistencia de 330 ohmios, que es nuestra resistencia típica para los LEDs, ¿no es cierto? Ponerle un poquito más acá abajo y ahí. Y voy a alimentar a un pequeño LED. Sí, el LED le voy a colocar acá. Tal vez si es que esta la pueda bajar un poco más. Mandémosle. Voy a moverle más acá abajo. Muy bien. Y este elemento también le voy a mover más acá abajo. ¿Sí? Perfecto. Terminal. Voy a eliminar este elemento. Y aquí recién voy a conectar, si ustedes se ven, la tierra.
Perfecto, ya está conectada la tierra. Entonces, únicamente uno los terminales de tierra con la salida de LED, la salida de la resistencia con la entrada de LED y la salida de la compuesta, como siempre lo habíamos hecho, sí, con la resistencia. ¿Para qué? Para que si es que esta llegase a actuar ya sea por aquí o por acá, ¿no es cierto? El LED se vaya a encender. Voy a colocar el LED y si ustedes se fijan, con los 100 ohmios de la resistencia, aún sin embargo sigue siendo bajo el valor del voltaje porque no nos permite. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a desarrollar? Fijarse en qué valor mínimo si se va a encender este LED. ¿Ya? Recuerden que aquí yo puedo fijarme o puedo ver cuál es el mínimo valor que tengo en resistors. Chip resistor a medio vatio. 5%. Y el mínimo valor es 10 ohmios. Si se fijan, no hay resistencias de 1 ohmio ni 4.7. Sí, hay desde 10 hacia arriba, 10, 100, 1K, 10K, 100K, 1 mega ohmio. De ahí comienzan nuevamente 11 ohmios, 110 ohmios, 1. Si van en orden, ¿no? Como que en una escala. Entonces, ¿cuál sería el valor al cual yo pudiera llegar? Por ejemplo, puedo poner un valor de una resistencia de 10 ohmios. Elimino esto. Yo ya la tengo presacada acá, por aquí tengo 47, tengo 330, tengo 220, tengo esta 120 ohmios, 150, 200. Esta es de 10 ohmios, justamente esta es la de 10 ohmios, ¿ya? Señalo la resistencia de 10 ohmios, hago clic para girar la resistencia, le coloco de esta manera, fíjese usted, ¿sí? Que es la última o la única resistencia más pequeña, ¿no es cierto?, en nuestro circuito simulado. Pongo play, ¿sí? Miren, sin embargo, ya subió el voltaje a 0.45 voltios, ¿sí? Y la corriente también a 0.45 amperios. Sin embargo, el LED no se enciende todavía. Obviamente la corriente que está circulando a través de esta, el positivo, circula hacia la resistencia, pasa por el amperímetro, pero sí aquí hay una contraposición entre el voltímetro y la salida de la compuesta, lo que me da que en este terminal, sí, el negativo pase directamente de esta manera, sí. Por lo tanto, no hay el voltaje. El trabajo que va a consistir justamente ya en clase va a ser armar este circuito, pero con valores de resistencia mínimos, o sea, menores a 10 ohmios. ¿Cuáles serán? Esos son justamente los que nosotros vamos a experimentar, ¿no? Voy a hacer clic y voy a eliminar. La única manera de ver si es que esto funciona, si es conectándole, como no hay resistencias menores a 10 ohmios aquí, miren, yo le voy a conectar directo. Los 5 voltios van a venir por aquí, van a pasar por el amperímetro, ¿sí? Y van a irse por el amperímetro hacia tierra. ¿Se dan cuenta? En el intermedio hay una resistencia en paralelo y el LED, por lo tanto, sí, vamos a ver qué sucede. Obviamente yo tengo que conectar una resistencia para que consuma. Ahí tengo 5 voltios y los 5 voltios van a pasar por aquí a pesar de que la compuerta está apagada. Sin embargo, se superó el valor, ¿no es cierto?, de 0.8 voltios. Sí, no necesitamos de conectarle directamente, pero en este caso yo les estoy indicando a través del simulador. Obviamente, si nosotros le hacemos directo así, vamos a cortocircuitar el circuito. Debemos colocar una resistencia mínima, ¿sí?, para poder saber cuál es el valor que está hecho, ¿sí?, para que cambie. Entonces, queda demostrado que con valores de 0.8 voltios, si la salida aquí ya obviamente se va, sí, va a cambiar de estado y va a ser un 1 lógico, ¿no? A través, sí, de la elevación de voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Dos cosas importantes. Uno, no puedo yo mandar valores tan, sí, ningún valor, sí, en este caso lo que yo estoy haciendo es
demostrando simplemente, pero recuerden que no puedo físicamente mandarles sin resistencia este elemento, porque un positivo, si usted le conecta directamente al negativo, voy a cortocircuitar el circuito. Necesariamente debo tener una resistencia intermedia que consuma energía. En este caso, en el simulador, solamente hay una resistencia de 10 ohmios. Ya en la vida física, en la vida real, yo sé que hay resistencias de 4.7 ohmios, de 1.5, de 1 ohmio incluso, sí, en el caso de las más chiquitas, pero sí, nosotros hemos trabajado con resistencias de 10 ohmios, ¿no? Entonces queda demostrado que a menor valor de la resistencia que nosotros vayamos conectando, va a haber una corriente que va a circular en sentido opuesto y hacer que el valor del voltaje se eleve sí, en la salida de la compuerta lógica, ¿no? Independientemente de lo que ella tenga o que esté trabajando internamente en el circuito integrado. ¿Sí? Llegará un momento en el que esto supere los 0.8 voltios y automáticamente va a encenderse el cito o se va a cambiar el estado lógico de la compuerta, pero es justamente por la corriente que circula por este otro sector, no por la corriente que circula dentro de la compuerta. ¿Ya? Entonces, espero que quede muy claro. Básicamente ese es el diagrama que ustedes tienen que desarrollar. Sí, en la simulación anotar los valores con cada uno de las resistencias que vamos cambiando. Y por favor, a la tabla de resistencias necesito que me ayuden colocando. La tabla de resistencias están 220, 180 ohmios, 150, 120 ohmios, 100 ohmios. Vamos a adicionar acá los valores de 47 ohmios y de 10 ohmios. Sí, dos resistencias adicionales. 47 ohmios y 10 ohmios, ¿no? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores que ustedes tendrían que sacar. Aquí tengo los valores que están, sí, colocados de las resistencias, ¿no? Entonces, a partir de haber terminado el trabajo, usted lo que va a hacer es colocarnos en la parte izquierda donde que dice 2D Graphics Text Mode. Y aquí voy a señalar simplemente, perdón, tengo que parar esto, ¿ya? Y simplemente voy a señalar. Al señalar sobre el elemento de trabajo, aquí tengo la oportunidad de colocar el nombre, entonces voy a poner mi nombre, dos puntos, por decir un ejemplo, Juan Carlos Salto. Juan Carlos Salto. ¿Listo? ¿Ya? Es importante que, por ejemplo, el valor de la altura de las letras siempre viene por defecto en 0.1, pero es muy pequeñito. Vamos a poner 0.25. Sí, yo puedo cambiar el tipo de letra aquí, si ustedes ven. Lo voy a dejar en el mismo. Puedo cambiar de color. Puedo hacer, sí, que tenga otro tipo de formas. Ya puedo centrar, puedo colocar, sí, de diferentes formas, igual que en Word. Ya está, pero no simplemente necesito que esté así. Ya. Y esta es mi simulación completa entonces del circuito que nosotros hemos desarrollado. Sí, espero que les sirva para que ustedes puedan tener claro lo que van a desarrollar y que ustedes puedan replicar aquello que nosotros hemos hecho, sí, en esta instancia. Les agradezco por su atención, sí, revisen el video, vean cómo tienen que desarrollar y háganlo de la mejor manera. Suerte, cuídense, un gusto. Hasta pronto.